Bien, vamos a dar un minutito para que sus compañeros terminen de ingresar. Bien, perfecto. Entonces les decía acerca de la importancia de que quiero que nos vayamos centrando y ubicando un poquito en el contexto de lo que implican los procesos de ejecución para poder estar claros en que no es lo mismo un proceso de conocimiento que un proceso de ejecución. Ambas persiguen fines distintos, declaratorias distintas, efectos jurídicos distintos, sin embargo van unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque vimos que es importante seguir, por supuesto, un juicio de conocimiento cuando buscamos la declaratoria o el reconocimiento de un derecho. Sin embargo, a pesar de que se emite la sentencia respectiva, la decisión judicial por parte de la autoridad competente, muchas veces la emisión por sí de la sentencia no garantiza el cumplimiento de lo allí reconocido, de lo allí ordenado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que para poder asegurar el cumplimiento de lo declarado en el juicio de conocimiento, también tenemos la posibilidad de acudir a través de un proceso de ejecución a solicitar que se garantice el cumplimiento de aquello. Entonces, esa es una de las circunstancias que nos permiten los procesos de ejecución. Bueno, que se garantice lo ordenado en una sentencia, pero no solamente en una sentencia, sino que cuando nosotros, ahí sigue como particulares, adquirimos una obligación frente a otro, entonces también nos pueden exigir el cumplimiento de la obligación adquirida. En dado caso haya incumplimiento normalmente por parte de aquel que se constituye como deudor en esa relación que se pactó, ¿verdad? Entonces, allí es cuando tienen lugar los procesos de ejecución. Y bien, regresando un poquito acerca de la naturaleza de los mismos, podemos asegurar, bueno, que este juicio, en este juicio, no se trata, y vuelvo a insistir, de conocer sobre una relación jurídica, no se trata de reclamar el reconocimiento o la declaratoria de un derecho, ¿verdad? Porque este derecho ya se encuentra definido previamente en un juicio de conocimiento o bien por medio de otra forma a través de la cual pues se haya creado un derecho. Entonces, la naturaleza de este tipo de procesos es eminentemente de índole procesal y desde el punto de vista doctrinario, normalmente se establece que los procesos de ejecución pueden ser de dación y de transformación. El de dación tiene lugar cuando lo que se pretende es que el órgano, cuando se pretende del órgano jurisdiccional un dar, es decir, bueno, pretendo que se dé o que se entregue dinero, una cosa, un mueble o un inmueble, es decir, la obligación de dar genérica o específica. Y están los procesos de ejecución, de transformación. Si la conducta pretendida del órgano jurisdiccional es un hacer o deshacer forzoso, cuyo incumplimiento conlleva consecuencias jurídicas. Ojo, veamos acá en esta clasificación. En una se pondera la obligación de dar o de entregar, sea dinero, sea alguna cosa, mueble o inmueble, en tanto que en la otra lo que se pretende es una declaratoria a través de la cual se garantice el hacer o deshacer forzoso, ¿verdad? Entonces no es lo mismo y esa es la clasificación que tiende a darse en cuanto a estos juicios, ¿verdad? Es decir, que en los juicios de ejecución, su actividad o lo que determina la clase de juicios consiste en que si es una obligación de dar dinero o dar una cosa, o si es una obligación de dar, hacer o deshacer cosa distinta al dinero. Entonces, creo que a partir de esto ya podemos partir acerca de la naturaleza.
Ojo, en los procesos de ejecución tenemos en pantalla que no se procura la creación de un derecho. Y creo que esto es un poquito redundante con lo que ya les he venido exponiendo. ¿Por qué decimos que no se procura la creación de un derecho? Insisto, porque el derecho ya existe. ¿Y de qué forma existe ese derecho? Bueno, pues existe a través de la obligación que adquirí de forma voluntaria frente al particular. ¿Y de qué forma puede ser esto? Bueno, vamos a suponer que en dado caso yo combine con Lorenzo, Lorenzo, por ejemplo, celebramos en un documento privado un mutuo, ¿verdad? Entonces, de pronto allí pactamos la forma en la que deberían de realizarse los pagos respectivos, la modalidad y todo, ok, y yo incumplí. Ojo, lo hicimos a través de un documento privado, ¿no? Entonces, probablemente Lorenzo obviamente va a querer recuperar la plata, ¿no? Ahí sí que la cantidad que fue objeto de mutuo. Entonces, ¿de qué forma se va a asegurar de que yo cumpla? ¿Cómo él exige de mi parte el cumplimiento de la obligación? Bueno, pues la va a exigir a través de un proceso de ejecución. Acá no estoy hablando todavía si sería ejecución en vía de apremio o si sería un juicio ejecutivo. No, estoy hablando de que él puede exigir la obligación, el cumplimiento de la obligación a través de un proceso de ejecución. Posteriormente, Lorenzo irá a su Código Procesal Civil y Mercantil y establecerá bien a través de qué vía va a solicitarle al juez que me obligue a mí al cumplimiento de la obligación. Es decir, cómo él va a recuperar o va a volver a asegurar la obligación adquirida de mi parte. Entonces, a eso se refiere. ¿Acaso Lorenzo tiene que acudir al órgano jurisdiccional para que le declare el derecho que le asiste de la obligación contraída entre nosotros a través del documento privado celebrado? No tiene por qué. ¿Por qué? Bueno, pues porque el derecho existe a través de la celebración de ese documento. Así que ahí es cuando hablamos de que son obligaciones pactadas o adquiridas de forma voluntaria. ¿Y de qué forma el derecho existe a través de la declaratoria de una sentencia? Bueno, pues es cuando se siguió, insisto, el proceso de conocimiento, hubo una declaratoria, una sentencia de condena. Así que, bueno. Yo incumplo con lo ordenado, Lorenzo también puede decir, ok, yo tengo esta sentencia en la que ordenaron tal circunstancia, entonces ella no cumplió, perfecto, yo lo voy a solicitarle al juez a través de un proceso de ejecución que la obligue al cumplimiento de la obligación ordenada. ¿De qué forma? Bueno, va a ir a su Código Procesal Civil y Mercantil y va a establecer a través de qué vía van a obligarme al cumplimiento de la obligación a través de la ejecución en vía de apremio o a través del juicio ejecutivo, según sea el caso. Entonces, por eso reiteramos que en las ejecuciones, en los procesos de ejecución, el derecho ya existe, así que la única finalidad es hacer cumplir o hacer valer el derecho cuando existe la negativa del obligado. Y ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos para la ejecución? Porque por supuesto que tenemos que tener presupuestos que puedan establecer la viabilidad de poder, en este caso, pues promover un juicio de ejecución indistintamente, un proceso de ejecución indistintamente de cuál sea. Y estos presupuestos están numerados y tenemos, bueno, pues por supuesto el título ejecutivo, la acción ejecutiva y el patrimonio ejecutable. Entonces, vamos a proceder a ver en qué consiste cada uno de estos presupuestos para poder entablar un proceso de ejecución. Y tenemos el número uno, que es la acción ejecutiva. En pantalla nos establece que la acción ejecutiva es la facultad de acceder a los tribunales de justicia sustentando en una pretensión que dimana de documentos ejecutivos que traen aparejada una ejecución. Bueno, la acción ejecutiva, en otras palabras, esa acción
esa viabilidad, esa legitimación que yo tengo para solicitarle al juez el cumplimiento, bueno, se busque cómo el obligado cumpla con la obligación adquirida, la debo de fundamentar. ¿Y cómo la fundamento? La fundamento a través de un título ejecutivo en base al cual, pues, quien tiene la posesión de dicho título puede pedir una determinada forma de tutela ejecutiva, ¿verdad? Entonces, la acción ejecutiva, es cuando se ejercita una acción. ¿Para qué? Para ejecutar la sentencia o la vinculación con el derecho que es evidente. Entonces, la acción ejecutiva es la posibilidad que yo tengo de entablar un proceso de ejecución en contra del sujeto obligado. ¿De qué forma sé que a mí me asiste la legitimación para poder accionar, para poder entablar la acción ejecutiva? Bueno, pues para eso vamos a ver que esa acción, ese poder de que yo tengo para poder acudir al órgano jurisdiccional y solicitar la intervención para que obligue al otro al cumplimiento de una obligación, me la va a dar un documento. Y ese documento se llama título ejecutivo, que acabamos de ver es el segundo presupuesto. Entonces, acción ejecutiva, la legitimación, el poder, la facultad que yo tengo de solicitarle al juez, bueno, que se entable el proceso respectivo para solicitar el reclamo o la obligación en contra del sujeto que ha materializado el incumplimiento de lo pactado o de lo ordenado en sentencia. Insisto, esta facultad la sustento en un documento llamado título ejecutivo. Y para eso, bueno, ya vimos que es un proceso de ejecución, ya vimos que para poder entablarlo necesito, o uno de los presupuestos es tener la facultad de acceder al tribunal, sustentando mi pretensión, y a esto le voy a denominar una acción ejecutiva, pero esa acción ejecutiva se tiene que respaldar a través de un documento, y ese documento se llama título ejecutivo. ¿Y qué es el título ejecutivo? Y miren que este punto número 2, es de lo que va a partir absolutamente el proceso de ejecución que ustedes vayan a entablar. ¿A qué me refiero? Vámonos a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente al artículo 294. Y vemos y nos dice procedencia de la ejecución en vía de apremio. Ojo, todavía no estoy desarrollando en sí lo que es la ejecución en vía de apremio, sino que estamos viendo conceptos generales del proceso de ejecución. Entonces, el 294 nos establece, solo como a manera de ejemplo para poder adentrarnos en el tema, nos dice: procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos. Escuchen bien, el 294 ya está utilizando la palabra títulos. Y ahora nos vamos a ir al artículo 327. El 327 es aquel que nos habla propiamente del juicio ejecutivo. Y el 327 nos dice: procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Bueno, ¿por qué hago la referencia a estos dos artículos? Primero, uno habla de ejecución en vía de apremio y el otro me habla del juicio ejecutivo. Y si nos damos cuenta, estos dos pertenecen a los procesos de ejecución. Y en los procesos de ejecución ya vimos que los presupuestos, la acción ejecutiva y el título ejecutivo. Y me doy cuenta que en los dos, en el artículo 294 y en el 327, me enumera cuándo procede cada una de las vías y las enumera de acuerdo a los títulos que allí en lista, que son totalmente distintos. Bueno, pero si ambos artículos me hablan de que procede en virtud de los siguientes títulos, ¿ok? Entonces, pensemos qué es un título. ¿Qué es un título ejecutivo? Y regreso a mi pantalla.
El tip, y para quien quiera tomar nota, puede copiar allí incluso en pantalla y colocarlo a un lado de su código, ¿verdad? Por si creen que esto se les puede olvidar o que incluso cuando ya se estén preparando para su examen técnico profesional, pues va a ser más fácil que lo puedan relacionar por allí. Pero un título ejecutivo es un instrumento, es un documento que trae aparejada una ejecución contra el obligado, de modo que en su virtud se puede proceder sumariamente al embargo y venta de los bienes del deudor moroso para satisfacer al acreedor. Ojo acá. El título ejecutivo es el instrumento legal por el cual el acreedor puede exigir el cumplimiento de una obligación. ¿Y de qué forma el acreedor exige el cumplimiento de una obligación? Bueno, es que la va a exigir de una sola manera y es cobrándose con los bienes del deudor. Y esa, miren, en esto se resume absolutamente la finalidad de los procesos de ejecución. A ver, recordemos, dijimos que la finalidad en específico es lograr garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Y de qué forma nosotros logramos el cumplimiento de una obligación? Es que solo hay una manera. Y normalmente el acreedor, la única forma con la cual va a garantizar el cumplimiento de esa obligación, que insisto, pudo haber sido adquirido de forma voluntaria o pudo desprenderse de una declaratoria previa por parte de la autoridad competente, va a ser a través de los bienes del deudor. Y aquí es cuando tiene lugar una de las figuras que normalmente ya hemos escuchado durante los años de la carrera o incluso pues normalmente es común en el diario vivir que se escuche, bueno, le embargaron sus bienes. Otras veces podemos decir, le embargaron el salario, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es que a través de estas figuras es que se busca garantizar el cumplimiento de una obligación por parte del sujeto que estaba obligado. Insisto, obligado de forma voluntaria o a consecuencia de lo dispuesto por autoridad judicial competente. Así que o cómo es que yo sustento a la legitimación. Adelante, Jessica. Linda, solo una, más que todo una duda. ¿Podría hacerse en este caso un ejemplo en la medida de que, pues ahí sí que existen muchas personas de que suelen someterse a un crédito, ¿verdad? En este Ujú. caso en una entidad bancaria, donde les embargan prácticamente todos sus bienes o lo que esté a su cargo, ¿verdad? En este caso, por no haber cumplido el plazo a poder cancelar el crédito, ¿podría hacerse este el ejemplo? Así es, Jessica. Normalmente ese es el ejemplo más común que se tiende a dar, ¿verdad? Y regresemos nuevamente al concepto de los procesos de ejecución. ¿Cuándo tienen lugar? Cuando hay un cumplimiento de una obligación. Y una obligación, por supuesto, normalmente son el pago de los créditos que hemos adquirido. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros, y miren ustedes, para los créditos nadie nos obliga. Es una cuestión de forma voluntaria, es una obligación voluntaria que nosotros adquirimos con las instituciones bancarias. Entonces, normalmente en los documentos que firmamos y que no leemos, les estamos otorgando la facultad de que en caso de incumplimiento puedan ejecutarnos a través de la vía correspondiente. Así que, ¿qué apareja esa cuestión? Bueno, que entonces la entidad bancaria pueda acudir a la vía correspondiente y solicitar que se garantice el cumplimiento de la obligación que irresponsablemente dejé de cumplir ante la institución bancaria y de qué forma se va a garantizar el cumplimiento de esa obligación con mis bienes. Allí es cuando tiene lugar lo que nos decía Jessica, bueno, el embargo de bienes y muchas veces el embargo de salario, pero sí se deriva a consecuencia del incumplimiento de la obligación adquirida con la institución bancaria. Y ojo, este ejemplo es el más claro cuando decimos obligaciones adquiridas de forma voluntaria. No es que se desprenda propiamente de una sentencia, pero sí es de una forma voluntaria. Así que, Muy Jessica, buenas noches.
una muy buena observación respecto a la forma en la que podemos ejemplificar los procesos de ejecución. Bueno, entonces, insisto, como sustento a través de un título ejecutivo. Así que los títulos ejecutivos, vuelvo a reiterar, son el instrumento legal por el que prácticamente un sujeto al que vamos a denominar acreedor busca exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo busca que se cumpla? Bueno, pues a través del cobro que pueda realizar con los bienes del deudor, ¿verdad? Entonces, otra cuestión aquí súper importante, súper importante, es que tampoco nos podemos inventar los documentos a través de los cuales vamos a exigir en la vía correspondiente el cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si el título ejecutivo es el instrumento legal que patentiza la viabilidad o la obligación que estoy exigiendo, entonces no cualquier cuestión puede constituir un título ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si de pronto yo le presté a Jessica 10.000 quetzales, quedó de devolvérmelos y acordamos la modalidad de pago y todo. Y de pronto estábamos muy casual y bueno, pues lo anotamos en una servilleta, ¿verdad? Y ahí me firmó y toda la cuestión. Allí no, eso no puede constituir un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque la ley taxativamente regula cuáles son los documentos o los instrumentos que van a constituir título ejecutivo. ¿Qué sucede? Normalmente se dan los mutuos de palabra. Y esa es una realidad, esa es una realidad. Y normalmente se dan entre amigos y familia. ¿Qué sucede? No tenés 1.000 quetzales que me puedas prestar, ¿verdad? Ok, se los dan. Usted le cobra y Dios mío, eso termina en pleito. Probablemente no, ya ni le pagan. Usted, adelante, Jessica. Normalmente en estos casos terminan siendo enemigos, ¿verdad? Hasta en familias suceden. ¿Por To- qué? Porque un claro ejemplo también en lo que decía usted, el embargo de salario, le sucedió a mi papá, ¿verdad? Por haber sido Fiador. fiador. Entonces a él le quedaron mal y prácticamente le embargaron todo el sueldo, todo a medida que si eran 5,000, pues los 5,000, porque el otro docente prácticamente le quedó mal. Ujú. Era lo que decía usted de que siendo amigos terminan enemigos, ¿verdad? Totalmente. Y miren, mi mejor consejo es, si queremos conservar las relaciones de amistad, si queremos conservar las relaciones familiares, no prestemos dinero. En serio, créanme, es una realidad latente, eso ya está acreditado. Normalmente, si nosotros queremos seguir conservando esta clase de vínculos, entonces lo mejor que yo les puedo decir es, bueno, no adquieran obligaciones de forma voluntaria con estas personas porque normalmente es triste. Pero la corriente es el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, si lo vamos a hacer, ok, pero hagámoslo por escrito. Ustedes como futuros profesionales, sabiendo de lo que tratan los procesos de ejecución, bueno, pues ahora van a poner más atención y van a darse cuenta que para que poder celebrar un mutuo, normalmente, ok, hagámoslo o celebremos algún documento por allí que nos pueda respaldar. ¿Qué cosa nos va a respaldar? El cumplimiento de la obligación, simple y sencillamente. ¿Por qué? Es que normalmente las personas no cumplen con la obligación adquirida frente a otro. Y este otro, bueno, pues, ¿qué sucede? Pierde la plata o el objeto que haya constituido el mutuo. Entonces, eso tampoco es justo. La persona lo que quiere es recuperar aquello que fue objeto de mutuo y de qué forma se asegura el cumplimiento de esa obligación. Bueno, pues celebrando el documento respectivo que pueda constituir, que puede constituir título ejecutivo. ¿Por qué? Porque solo ese documento que constituya título ejecutivo me va a permitir, me va a facultar ejercer la acción ejecutiva
ante la autoridad competente. ¿Para qué? Para que yo pueda solicitar el cumplimiento de la obligación, cobrándome con los bienes del obligado. Adelante, Ángel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Pues ahí para comentar un poco, fíjese que algo bueno, lo he visto también de que hay muchos abogados hoy en día de que a sus usuarios no les comentan esas situaciones. El problema está de que ellos lo leen. O sea, para uno que se está preparando Así para es. esta profesión, lo entiende fácilmente, pero ellos se ignoran. Y ellos se sienten tan confiados que a la hora de la hora, como comentaba también la compañera Jessica, eh, viene el detalle de los conflictos y no saben a qué llega un título ejecutivo. Sabemos de que en el caso de las entidades bancarias extienden un contrato grande, pero nosotros ignoramos un montón de cláusulas y al final hacen mención del título ejecutivo. Entonces, a la hora se corre a un proceso judicial. Y entonces nosotros ignoramos el por qué, pero si mi abogado me dijo esto, me dijo el otro, pero no le explicó a ciencia cierta de todo lo que conlleva un título ejecutivo, como usted bien lo mencionaba, licenciada. Así es, Ángel, muchas gracias, muy buena intervención. Definitivamente ese es el problema de cuando nosotros adquirimos obligaciones sin dimensionar muchas veces las consecuencias jurídicas que puedan tener, bueno, no solo en nosotros como persona y en nuestro estatus legal, sino también en nuestro patrimonio, porque ese es el problema. Normalmente, insisto, las obligaciones son de carácter económico. Entonces, olvidamos, creemos que, bueno, con haber logrado que la institución bancaria nos proporcionara el crédito respectivo y que yo me pueda hacer después el desentendido con el pago de las amortizaciones o cuotas pactadas, bueno, no va a pasar nada. No, sí tiene consecuencias gravísimas que terminan con el embargo de nuestros bienes, con el remate de los mismos, con el embargo de salarios. Entonces, esa es una cuestión. Y Ángel decía algo muy importante. Muchas veces los profesionales no se toman el tiempo de poder explicarle al usuario o a su cliente el alcance que pueda tener esta cuestión. Y fíjense, ustedes acuden al banco y el banco tampoco le va a explicar a usted en qué consiste ese apartado en donde dice que el contrato que usted está firmando va a constituir título ejecutivo. De hecho, hasta establecen, ¿verdad? Al vencimiento de cuántas cuotas atrasadas, pues prácticamente ya lo pueden ejecutar. Entonces son cuestiones que ustedes como futuros profesionales sí van a tener que observar cuando estén, ojo, del lado de las dos posturas, porque puede ser que ustedes sean quien autorice un documento privado, bueno, pues en favor de la persona, obviamente, que va a prestar la cantidad de dinero, que va a celebrar el mutuo, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? No cubrir a su cliente. ¿Y de qué forma? Establecer que el documento que se está firmando va a constituir título ejecutivo. ¿De qué forma lo está cubriendo? De que si la otra persona le incumple a su cliente, ustedes puedan accionar a través de la vía correspondiente a solicitar el cumplimiento de esa obligación. Esa es una realidad latente en la cual ustedes pues van a tener que ahondar, ser enfáticos y cuidar. ¿Para qué? Para garantizar que su cliente pueda satisfacer o pueda satisfacerse de la cuestión o de la obligación que pudo haber contraído otro sujeto frente a él. Adelante, Danilo, buenas noches. Buenas noches, Lica. Yo creo que, bueno, hablando de los bancos, a uno le ha pasado también. Cuando uno va a firmar, lo único que quiere es firmar y no lee cuáles son las cláusulas del contrato. Por ejemplo, a mí me demandaron, póngale que me demandaran en San Miguel Petapa o Pilapa Santa Rosa. Y a veces preguntan ellos, ¿por qué me demandan hasta allá? Si en las cláusulas, una de las cláusulas dice, renuncio fuera de mi Renuncia al domicilio. fuero. Sí. Entonces, eh, ha pasado con varias personas que están recibiendo remesas, pero ya es garantía, como le dijera yo, mancomunada. Que mire, me bloquearon mi cuenta y yo recibí una remesa y ahí quedaron 15,000 quetzales, pero si yo Wow. ya pagué mi deuda, entonces vamos a revisar en el sistema. Mire, usted es fiadora de don Alfonso. Don Alfonso no ha pagado y usted es fiadora, entonces le bloquearon la cuenta. ¿Y qué tengo que hacer? Es pagarle la deuda de don Alfonso. ¿Cómo voy a pagar la deuda? Sí, sí, pero una de las cláusulas del contrato dice que usted
Si don Alfonso no paga, usted paga la deuda. O sea, son Responde, cosas que nosotros recordemos que no, responde solidariamente. sí, y son cosas que nosotros ni siquiera lo leemos. Lo único que queremos es recibir el crédito y firmar. Y incluso ellos dicen, y están ahí como que apúrese porque ya voy a recoger el contrato, ¿verdad? El pagaré, solamente licenciado. Muchas gracias, Danilo. Una excelente observación en la cual pues también nos hace poder reflexionar un poco de que muchas veces las instituciones pueden ser bancarias. Recordemos que también pues hay personas que se dedican precisamente a poder facilitar mutuos, ¿verdad? Entonces, que se aprovechan muchas veces de las necesidades que pueda tener el sujeto que está solicitando el crédito respectivo. Entonces, en efecto, son cuestiones que la persona, pues, para la cual la persona no está capacitada o no está preparada, no tiene el conocimiento previo para poder establecer, bueno, ¿qué significa entonces que esto que estoy firmando va a constituir título ejecutivo? O bueno, ¿qué significa esta frase de que yo estoy firmando pero estoy renunciando al fuero de mi domicilio? Entonces, son cuestiones que ustedes tienen que manejar al momento de poder estar en una situación respectiva que concierna al incumplimiento de una obligación. Insisto, esto que estamos viendo los está preparando. Primero, bueno, pues para ponerse como abogados del sujeto al que le quedaron mal, ¿verdad? Aquel que va a solicitar la garantía del cumplimiento de la obligación que fue dejada de lado por parte del sujeto obligado, pero también sirve para que ustedes puedan visualizarse en el lado de ser abogados del ejecutado, porque también puede pasar. Y seamos conscientes, esta es una realidad. Ustedes no todo el tiempo van a ser abogados del ejecutante, sino que también van a ser abogados del ejecutado. Entonces, tienen que establecer que no cualquier documento constituye título ejecutivo. Así que, y recordemos eso, tienen que aprender a ser también abogados del diablo, ¿verdad? Entonces, bueno, de pronto el sujeto acude a ustedes y les dice, sí, es cierto, pero yo no le firmé nada. Me prestó 15,000 quetzales, pero yo no le firmé nada, ¿verdad? O, bueno, yo le firmé ahí un documento, pero ustedes tienen que ver la forma en la cual ustedes van a tener que destruir la eficacia de ese título ejecutivo. Entonces, ¿de qué forma? Bueno, dependiendo de la vía a través de la cual se esté reclamando el cumplimiento de la obligación, ustedes van a tener que establecer si el documento del que se está valiendo el ejecutante en efecto constituye título ejecutivo, constituye ese instrumento legal para solicitarle al juez que se obligue al ejecutado al cumplimiento de la obligación. Y bueno, vamos a regresar a nuestra diapositiva. Entonces hablamos del título ejecutivo y la importancia de lo que les decía, son títulos ejecutivos únicamente los documentos o los instrumentos que la ley reconoce de forma expresa, ¿verdad? Entonces, ese documento debe de contener un derecho y, por supuesto, una obligación. Ojo, que esa obligación tiene que ser cierta, tiene que ser líquida y tiene que ser exigible. En pantalla tenemos los requisitos y nos dice el título ejecutivo, ya vimos, constituye la prueba legal del crédito para los fines de la ejecución, ¿verdad? Entonces, precisamente para lograr estos fines, estos documentos tienen que reunir tres características que la norma nos establece. Y regresemos al artículo 294. En la parte del primer párrafo nos dice, parte final, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces, regreso, ya vemos que tengo enlistados allí los requisitos y nos dice, bueno, uno de los primeros requisitos del título ejecutivo es que este sea cierto. Segundo, que sea exigible. Y tercero, que sea líquido. ¿Y a qué nos referimos cuando enlistamos estos tres requisitos súper importantes que de no cumplirse uno solo de ellos, entonces ustedes pueden alegar la ineficacia del título? Es decir, que este no puede sustentar la pretensión del ejecutante respecto a solicitar el cumplimiento de la obligación reclamada al ejecutado. Entonces,
Cuando decimos que el título tiene que ser cierto, nos referimos a que el título en sí mismo constituya una prueba plena y suficiente ante el juzgador para que de su simple lectura podamos advertir, bueno, quién es el acreedor y quién es el deudor. Sencillo. A través de la lectura de ese documento que se va a adjuntar al escrito inicial de demanda, entonces el juzgador, al momento de calificar, debe de advertir, bueno, definitivamente este sujeto que se está constituyendo como ejecutante es el acreedor. Entonces está facultado para exigir la acción ejecutiva. Y definitivamente Juanito Pérez es el deudor, entonces sí puede constituirse como el ejecutado. Así que, ¿cómo advierto que es cierto? Bueno, pues que el documento en sí mismo pueda constituir la prueba plena y me dé las luces a mí como juzgador de quién es el acreedor y quién es el deudor. ¿Cuándo el título ejecutivo tiene que ser líquido? Bueno, si del título resulta la determinación de la especie de la deuda y de la cantidad que debe de ser satisfecha. Ojo acá. Tiene que establecer ese título ejecutivo, primero, qué tipo de deuda, qué tipo de reclamo es lo que estamos solicitando y por supuesto debe de expresar la cantidad que estamos pretendiendo que sea satisfecha. ¿Por qué es importante determinar la liquidez del título ejecutivo? Recordemos que una de las finalidades del proceso de ejecución es asegurar el cumplimiento de la obligación a través de, ya dijimos, bueno, pues a través del cobro de la deuda, a través de los bienes del ejecutado. Entonces, es importante que el juez tenga claro cuál es la liquidez de ese título, por cuánto es mi reclamo, o sea, cuál es el monto que constituye la obligación de la cual pues yo estoy solicitando que pueda ser garantizada a través de esta vía. Esto es súper importante. Vamos a ver que en el desarrollo del proceso de ejecución, indistintamente de cuál sea, tenemos el apartado acerca del embargo y probablemente del remate de los bienes. Entonces, por supuesto, significa que estos van a salir a la venta y el objeto es recuperar esa cantidad líquida que se está exigiendo a través del escrito inicial de demanda. Entonces, no puede ser un monto indeterminado porque el juez necesita tener la precisión respectiva acerca de lo que pretende, en este caso, el ejecutante, acerca de el monto o la cantidad que el ejecutante está solicitando para el cumplimiento de la obligación ante él. Y bueno, otro de los requisitos que debe de contener el título ejecutivo es que esta obligación sea exigible. ¿Qué quiere decir? Bueno, que prácticamente el plazo, dice cuando no exista plazo ni condición pendiente. Significa entonces que el plazo ya tiene que ser obviamente vencido y que no tiene que haber ninguna condición pendiente que obstaculice que yo pueda exigir el cumplimiento de la obligación respectiva. A falta de uno de los requisitos enlistados, de alguno de los presupuestos que haga viable el título ejecutivo, entonces también se puede alegar la ineficacia del mismo. Chicos, me queda menos de un minuto, cierro esta sesión y volvemos a ingresar, por favor. Gracias.